Hola familia, ¿cómo están? Bienvenidos a un podcast más. Como siempre estoy contenta de estar una semana más con ustedes. Y si ustedes no me conocen, soy Liz y vengo a contarles anécdotas paranormales, anécdotas que no son mías. Pero si tú tienes alguna, la puedes dejar en los comentarios o mandármela aquí abajo en la descripción. Te voy a dejar el correo. Ok, como ya sabes, tengo anécdotas y al final un video, entonces vamos a comenzar. Yo siempre pensé que los cuentos del diablo eran exageraciones. Historias para asustar a la gente crédula, pero después de lo que le pasó a mi primo ya no estoy tan seguro. Él se casó, pero fue una boda grande, de esas que se hacen como todo un ritual tradicional en una hacienda antigua de Nuevo León. La misa fue en la iglesia colonial y la fiesta en una casona con más de 100 años de historia. Este lugar ya tenía algo raro. Desde que llegamos las lámparas titilaban, había cuartos cerrados con candados viejos y los empleados del lugar evitaron ciertas zonas sin explicación. Pero en el momento nadie dijo nada. Solo estábamos ahí para celebrar hasta que llegó el invitado misterioso. No sé en qué momento apareció, simplemente estaba ahí un hombre alto de traje negro, impecable, con una sonrisa que parecía demasiado amplia. Nadie recordaba haberlo visto. Al entrar pensé que era un colado, pero lo extraño es que nadie lo cuestionó. Se movió entre los invitados como si conociera a todos. Saludaba, brindaba y bailaba con varias mujeres de la fiesta, y cuando te miraba era como si te atravesara. Me acerqué a mi primo, es decir, el novio, y le pregunté si lo conocía. Él me dijo que no. Me dijo: ni idea, pensé que venía por parte de la familia de mi esposa. Después de eso fuimos a preguntarle a la novia, pero tampoco lo conocía. Lo más extraño fue que cada vez que pasaba junto a alguien, algo raro sucedía. Una copa se caía, una vela se apagaba, una silla temblaba sin razón y la gente empezó a sentirse extraña. Primero fue mi tía, que dijo que le dolía la cabeza y se tuvo que sentar. Luego una prima empezó a decir que tenía mucho frío, aunque estábamos en pleno calor del norte. Mi abuela, que es muy creyente, lo miró de lejos, le temblaban las manos. Cuando el desconocido se dio cuenta de que lo observábamos, sonrió y luego tomó una copa en nuestra dirección como si brindara. Fue entonces cuando la novia se desmayó. De repente, la música se detuvo. Todos corrieron a ver qué pasaba, pero cuando tratamos de llamar a una ambulancia no había señal en los celulares. Mi primo cargó a su esposa y tratamos de despertarla. Sus labios estaban morados como si estuviera helada. Alguien gritó: «El señor de negro ya no está». Aquel señor había desaparecido. Buscamos por toda la hacienda, pero nadie lo había visto, y las puertas seguían cerradas. Cuando la novia despertó estaba en shock, y nos contó que aquel señor se acercó y le susurró: «¿Todavía quieres casarte?». Esa noche la boda terminó antes de lo esperado. Algunos dijeron que había sido una coincidencia, pero otros, los que estuvimos cerca, sabemos la verdad. Cuando revisamos las fotos del evento, en ninguna aparecía el hombre de negro. Nadie sabe quién era. Nadie recuerda su voz, solo su sonrisa, y hasta hoy sigo sin entender por qué nos miró solo a nosotros. Yo tengo una pregunta. No sé si alguno de ustedes sepa por qué se dan este tipo de eventos o este tipo de apariciones en donde... Es que, ¿sabes qué? He escuchado muchas historias o anécdotas en donde se supone que el diablo asiste ya sea a fiestas o, por ejemplo, a antros. Creo que hay una leyenda muy famosilla aquí en México en donde se apareció en un antro, creo que del norte, y se incendió la discoteca. Entonces, la verdad es que no tengo ni idea de qué es lo que tienen estos eventos que atraen este tipo de seres. Si tienen algo especial o algo así, coméntame cuál es tu teoría, o al menos que la novia haya hecho algo extraño, turbio por ahí. Hace años me tuvieron que operar debido a un tumor en el ovario. En ese entonces yo tenía 17 años. Los doctores me insinuaron que por el tamaño y comportamiento del mismo era probable que pudiera ser cancerígeno y probablemente avanzado. La verdad es que fue para mí una etapa difícil y tenía programada mi cirugía, pero tuve que llegar de urgencia al hospital ya que tuve una torsión ovárica. Cuando iba a entrar al quirófano me anestesiaron y solo recuerdo estar cruzando una avenida para tomar el transporte. Miraba mi reflejo en la ventana y me daba cuenta de que no era yo, era una mujer de 50 años, morena con el pelo pintado de rojo borgoña. Me miraba mis manos y lucían con más arrugas y manchas. Traía uñas bien arregladas y un anillo en la mano. A mí jamás me ha gustado pintarme las uñas, me sentía muy extraña. Por alguna razón sabía dónde debía bajarme, así que me bajé por la zona del centro.
Llegaba a unos apartamentos, entré, me preparé algo en la cocina y me puse mi pijama. Me senté en el sillón a ver la televisión y a comer, pero algo se sentía extraño. Revisaba constantemente el teléfono a ver la hora. En eso escuchaba que se abría la puerta y entraba una chica joven, muy linda, de pelo claro. La saludaba y me alegraba de verla. Le preguntaba cómo le había ido en la escuela y me decía que estaba muy cansada, que su día en la facultad había sido muy pesado y que se quería dormir en su cuarto. Le decía que estaba bien, que yo esperaría a su padre. Me empecé a meter totalmente en el papel y creerme lo suficiente como para que ahora me dé miedo pensar que olvidaba por completo quién era yo, o lo que yo era antes de eso. Yo seguía viendo la tele tranquilamente, en eso sonaba el timbre y pensaba: a este hombre se le olvidaron las llaves. Dejaba mi plato de comida en la mesita y me levantaba a abrir la puerta. Al momento de abrirla y subir mi mirada con emoción en mi rostro por ver a mi esposo, de pronto escuché un clic, luego una detonación. Todo se ponía negro y escuchaba un ruido sordo. Cuando abrí los ojos estaba en el quirófano. No sabía qué hacía ahí. Lo primero que pensé es que alguien me había disparado y estaba en el hospital. Me intenté levantar, pero tenía las manos atadas y comencé a llorar. No podía hablar. Quería preguntar por mi hija y me desperté. Lloré como si estuviera ahogándome. En eso se acercó la anestesióloga y me dijo que todo iba a estar bien, que ya había terminado mi cirugía, pero que me desperté antes de tiempo, que iba a pasar a recuperación y que la cirugía había sido todo un éxito. En ese momento no entendía mucho. Realmente pensé que me estaba atendiendo por aquella detonación. Yo no paraba de llorar, así que ella me preguntó mi nombre y no pude contestar esa pregunta. Me dijo que era normal estar confundida, así que me repitió mi nombre y me pidió que lo repitiera. Cuando lo dije, todo se sintió diferente. Me calmé, respiré y pensé que todo era un sueño. Estuve un rato dudando de lo que me había pasado. Hoy en día aún me da tentación buscar aquella casa donde yo o aquella mujer vivía, pero me da miedo descubrir que fue real y que de alguna manera esa chica, mi hija o lo que fuera, hubiera tenido el mismo desenlace que yo. Aún a la fecha no he tenido hijos, pero la imagen de aquella chica me inquieta demasiado. Es una historia muy interesante en muchos aspectos. Creo que lo que a mí más me llama la atención, y lo que más me llama la atención es porque se me hace un poco extraño, algo que no en muchas anécdotas cuentan, porque sí hemos escuchado muchas anécdotas en donde vas por alguna operación, algún accidente y de repente te vas como a otra vida paralela, pero pocos hablan de lo que les dicen los doctores. En este caso fue la anestesióloga lo que me llamó la atención, que pareciera que la anestesióloga ya había tenido casos como estos en donde probablemente sabe que las personas se sienten confundidas y te hacen repetir tu nombre. O sea, ¿sabes? Ese protocolo me hace pensar que no es la única, que esto es más seguido de lo que creemos. Realmente no sé si hay algún estudio sobre esto, pero sí me llama la atención porque creo que los doctores, no lo sé, siento que han de tener también muchos casos de cosas que ni siquiera ellos se pueden explicar con la ciencia, probablemente. De hecho, hay muchísimas cosas, no solo estas, que no se pueden explicar con ciencia. Entonces no lo sé, si tú eres doctor, enfermera, anestesióloga, lo que sea, y tienes alguna anécdota relacionada a esto, no solo a esto, sino al ámbito paranormal, déjala aquí en los comentarios. Una agencia secreta me persigue por mis habilidades sobrenaturales. Hola, envío este correo de manera anónima. Desde pequeño supe que no era una persona normal por ciertas habilidades que tengo, y gracias a eso siempre me gustaron los temas paranormales. Nunca me había sentido parte de nada, pero bueno, todo inició a la edad de 21 años. Ese día, para variar, estaba navegando en internet y encontré un foro donde había grupos de personas de todo tipo. Había algunos dedicados a lo paranormal. Estos te llevaban a otros donde había personas con habilidades sobrenaturales. En cuanto lo vi y tuve la oportunidad de leer algunos de los posts, me quedé fascinado. Había mucha gente que decía tener habilidades al igual que yo, y eso hizo que de inmediato me sintiera parte de esa comunidad. Es importante mencionar que en este foro nadie usaba nuestros nombres reales y por seguridad no compartíamos información sobre lo que podíamos hacer. Tratábamos de ser discretos. Las historias que se contaban eran fascinantes, desde personas que podían afectar la materia con tan solo mirarla, generar células podridas, hasta provocar caos en una situación. Había personas que podían hacer telequinesis, aunque jamás creímos que fuese tal cual hasta que lo vimos. De este grupo, al día de hoy, no hay ninguna prueba debido a lo delicado y discreto
qué era el asunto. Dentro del grupo podías ver videos de gente encendiendo PCs y soportándolo en sus manos como si fuese cualquier objeto. Había personas que tenían la habilidad de manipular el viento. Era una locura. Aquí en México había personas que eran iguales. Ahí fue la primera vez en mi vida que escuché el término nahual, quienes podían adquirir características de distintos animales. También había quienes podían hacer viajes astrales a voluntad y afectar su entorno físico. Por mi parte, siempre tuve la capacidad de ver seres del más allá y actualmente me puedo comunicar con entidades que habitan otras dimensiones, pero bueno, esa es otra historia que dejaré para después. Con el pasar de los meses nos empezamos a comunicar por correo electrónico, después por teléfono. Ese fue nuestro primer error. Nuestro segundo error fue cuando planeamos reunirnos. Algunos decían que era peligroso, aunque no lo creí. Algunas de las personas ya eran mayores y eran parte del grupo. Ya nos habían advertido sobre los silenciadores, hombres de traje que se dedicaban a cazarnos. A pesar de todo, decidimos reunirnos en un lugar cerca de la frontera de México y Estados Unidos, a unas 3 horas de la frontera con Ciudad Acuña, en Coahuila. Nos quedamos de ver en un restaurante de paso. Todo se sentía tan paranoico. Sabíamos que en el grupo de la también había personas con habilidades sobrenaturales o especiales, por lo que podrían rastrearnos fácilmente. Estando en el restaurante, algunos comimos mientras nos conocíamos, otros venían en camino y algunos de los más grandes estaban afuera vigilando. Éramos cerca de 70 personas. De repente algo explotó. No sabía qué había pasado. Salimos corriendo a ver qué sucedía y para nuestra sorpresa me percaté de que eran unas personas con características de americanos con trajes oscuros. Ahí supe que eran agentes. Atraparon a varios que decían tener habilidades. Corrimos hacia el bosque. Escuchamos gritos y detrás de mí había una chica que parecía ser de la India. Nos dijo que estábamos bien, que no podían alcanzarnos. Ella nos advirtió que no corriéramos más. No éramos muchos con ella, solo éramos 15. Nos detuvimos a escuchar, pero sentimos algo raro. No sé cómo explicarlo, pero era como una sensación de ser vigilados por algo invisible. Es importante mencionar que cuando los agentes no pueden manejar la situación, llaman a los Hunters, que son perros enormes que te siguen incluso en el plano astral, y es casi imposible escapar de ellos. Esto lo descubrí hasta ese día. Yo ya no sabía qué hacer. Pensé en entregarme y decir que yo no tenía ningún tipo de habilidad, que solo estaba ahí por cuestiones del destino, y que había corrido por mera inercia de ver correr a los demás. Cuando estaba por regresar a entregarme, uno de los más viejos me jaló del brazo y me dijo que eso que estás pensando no era correcto. Me dijo: ellos ya saben que tienes habilidades y te usarán para experimentar contigo. Yo leí tu mente y si no pudiste engañarme a mí, menos a ellos. Estaba muy sorprendido, esa persona acababa de leerme la mente. No le dije nada y corrimos sin parar hasta que ya no pudimos más. Solo escuchamos los gritos de quienes eran capturados. Ese día solo salimos 4 personas de ahí. Uno era el hombre que me leyó la mente, otra la chica que parecía india y que después supe que tenía poderes de telequinesis y podía ver el futuro cercano, un chico que podía manipular el fuego a voluntad y yo. Jamás volvimos a entrar a ese foro, mucho menos a comunicarnos. No éramos amigos, pero nos enviábamos señales de vez en cuando. La última vez que vi al chico fue en el Imperio de Notre Dame y a la chica jamás la volví a ver físicamente, pero es tan tétrico que a veces aparece en el astral, siempre perseguida por los Hunters. Creo que de todos los que escapamos ese día, ella, por sus poderes, es la que más les interesaba. Actualmente sigo usando redes sociales, pero hay maneras de no dejar rastro. Actualmente soy una persona promedio, ya no me interesa pertenecer a ningún tipo de comunidad, simplemente avanzo con la sociedad y procuro no llamar la atención. He visto muchas personas dicen que tienen habilidades y dan a conocer sus historias, pero yo les recomiendo que traten de pasar desapercibidos. No saben quién puede estar viendo o escuchando. Esta anécdota me llamó muchísimo la atención. La vi en un clip de TikTok. Y la verdad es que no sé, o sea, hay muchas cosas. De hecho, el video que vamos a ver ahorita está un poquito relacionado a esta historia. A mí lo que me llama la atención es que mucho se ha dicho sobre que en las películas nos dicen verdades, como por ejemplo la película de Matrix,
En muchas películas, de hecho en casi todas siempre hay como un mensaje oculto, y es lo que hablábamos en otros episodios pasados en donde les expliqué el karma, o sea, cómo es que según estas personas ven el karma. Es decir, que creen que si nos ponen la verdad enfrente no les va a llegar el karma porque te están diciendo la verdad, pero de una manera oculta o inconsciente. Entonces, por eso en películas, en música, en el arte, en muchas cosas te dicen la verdad, pero te lo dicen como de forma ficticia, como de que, ay, sí, la película de Matrix, la película de la sustancia X, es ficción, pero en realidad se dice que es para liberarse de este karma. Y bueno, es un tema interesante porque esta anécdota me hace recordar películas de seres con poderes, con superpoderes, como por ejemplo, no sé, X-Men o Crepúsculo. O sea, Crepúsculo es una película en donde muchos vampiros, personas que son inmortales, tienen ciertas capacidades, ciertas habilidades, y hay veces que estos temas los tenemos tan metidos como tipo, es ciencia ficción, es película, esto no es real, lo tenemos tan metido así que ni siquiera nos damos cuenta de que realmente existen esas personas entre nosotros. Aquí la pregunta es, ¿por qué existen esas personas? ¿Sabes? ¿Por qué existen personas con estos poderes, estas personas especiales? Con tipo de habilidades. Ok, y aquí yo tengo una pregunta y espero no ofender a nadie porque está un poquito metida con la religión, pero tú sabes que como papá tú le heredas algo a tus hijos, o sea, ya sean tus ojos azules, ya sean tu tipo de cabello, ¿sabes? Le heredas cosas de ti y no son tan diferentes tus hijos de ti, es decir, tus hijos tienen tus mismas características, sí un poco diferentes, pero en teoría o la esencia se puede decir que tienen muchas cosas de ti. Ahora, aquí es donde me voy a meter un poco con la religión. Si dicen que somos hijos de Dios, entonces, ¿por qué? O sea, ¿cómo es que un ser tan grande tiene hijos tan pequeños, ¿sabes? O sea, a veces siento que nosotros mismos nos ponemos en esta barrerita en donde decimos somos muy vulnerables, hay seres superiores a nosotros, pero realmente si nosotros venimos de un ser tan grande, tan poderoso, creador, ¿por qué nosotros no lo seríamos? Y a ver, espero que no me malentiendan, yo de ninguna manera estoy diciendo que somos Dios, pero sí estoy diciendo que probablemente si tú eres hija de un ser tan grande es porque tú tienes, hijo o hija pues, tú tienes ciertas habilidades que te heredó tu creador, ¿sabes? Y siento que esto explicaría muy bien el hecho de que existan este tipo de poderes. Más bien ahora la pregunta sería, ¿por qué hay seres o fuerzas externas que no quieran que veas esto? Obviamente estas son teorías, como le he dicho miles de veces, ustedes son libres de creer lo que ustedes quieran, pero realmente sí creo que somos más de lo que nosotros vemos. Y definitivamente no creo que estas personas sean especiales, simplemente tienen algo que todos tenemos, pero lo tienen un poco más desarrollado que los demás. Pero sí, son meras especulaciones. Ahora sí, vamos a ver el video que está relacionado con este tema. Ok, antes de verlo tengo que decirles que el video está en inglés. Se los voy a poner así tal cual, espero poderle poner subtítulos, pero si no, de todos modos yo se los voy a explicar al final del video. Y según yo, esta es una chica que fue a un podcast que tiene justo esa habilidad de tener viajes astrales, entonces... When I first started doing it, one thing that I was really interested in was underground military bases. What are the governments doing? And so I ended up in a lot of really tricky situations because I really didn't have any sort of limitations except for my curiosity. So they kind of sensed you were there. And they also have their own military remote viewers, especially if it's a very top secret facility. A lot of military bases don't have their own remote viewers, but a lot of the top secret ones do. So their remote viewers were able to see me remote viewing. Whoa. And I guess that's why they're around, is to catch people like me. Wow. Ok, de hecho simplemente fue una partecita, se me hizo súper interesante. Les voy a dejar el link, espero encontrar la entrevista completa. Se las dejo en la descripción si es que la encontré. Si no, de todos modos les voy a dejar el link del TikTok de donde lo estamos viendo, porque lo que sí vi son varias partes de esta entrevista, como varios clips, y todos se me hacen igual de interesantes.
Pero decidí tener esto porque está un poquito más vinculado a la historia que acabamos de leer. Como les dije, es una chica que tiene la capacidad de tener viajes astrales. Aquí nada más quiero hacer un paréntesis y como nota, se dice que hay muchos videos en donde te enseñan a tener viajes astrales. Es lo que yo les mencionaba, no es algo especial, simplemente es algo que a ella se le da, pero que tú también puedes hacerlo. No los estoy incitando a buscar esos videos, pero sí les estoy diciendo que no es que ustedes no tengan la habilidad, es que simplemente hay que trabajar en ellas, ¿ok? Entonces, cierro paréntesis. Y bueno, esta chica dice que cuando estaba haciendo sus viajes astrales, lo que le llamaba la atención eran las bases militares. Cuando ella se metió a estas o trataba de ingresar a estas bases militares, dice que tuvo muchos problemas, sobre todo porque estas bases militares tienen sus propios viajeros. O sea, personas que también tienen la capacidad de hacer viajes astrales que vigilan el lugar. Entonces dice que se metió en muchos problemas y que ella cree que estas personas también se dedican, o sea, las personas que vigilan las bases militares por medio del astral también se dedican a ver quién está por ahí para como que reclutarlo. Como en la historia, o sea, algo muy parecido a la historia, como de que no están reclutando, sino capturando a estas personas con habilidades especiales para que los ayuden a ellos, a las bases militares. Entonces, si damos por hecho que es real el testimonio que nos está dando esta chica, la verdad es que se entrelazaría muy bien con la historia que acabamos de leer. También hay otro clip de ella en donde decía que fue, según yo, si no mal recuerdo, dijo que fue a la 41 y que ahí vio, obviamente por medio del astral, y que ahí vio varios niveles en donde en cada nivel parecía que trabajaban en diferentes proyectos, pero lo interesante es que ella vio extraterrestres trabajando junto con nosotros humanos. Entonces, no sé, se me hace, es lo que les decía, se me hace un tema y se me hace un podcast súper interesante que no he tenido la oportunidad de verlo completo, pero si tú quieres que te traiga más partes o si quieres que hablemos de esto en específico, me lo puedes decir en los comentarios. Y bueno, ahora sí, hasta aquí vamos a dejar el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, dale like, comparte el video. También me puedes decir qué tipo de temas te gustaría, te interesan, para yo investigarlos. Sabes que vamos a tener más canales en donde podemos ver más a detalle ciertos temas como este, si a ustedes les gusta. Bueno, entonces nos vemos en el siguiente video. Ya sabes que si tienes alguna anécdota paranormal o algo que nos quieras contar, nos puedes mandar todo lo que tú quieras aquí abajo. En la descripción vas a encontrar el correo. Nos vemos en el siguiente. Ya saben que los quiero demasiado. Recuerden que en lo paranormal todo es posible y nos vemos en el siguiente video. Bye.